¿Sabías que en lo más profundo de Europa, entre montañas, bosques y antiguos manuscritos, se esconden historias donde gatos y brujas entrelazan sus destinos? Hoy te invito a un viaje donde la realidad supera a la leyenda, y donde cada maullido puede ser un conjuro olvidado. Quédate hasta el final, porque descubrirás que incluso hoy, en nuestras noches más silenciosas, quizá todavía nos observan. Suscríbete y acompáñanos en esta travesía entre sombras y susurros. La bruja del Valle de las Brujas, Val Camonica, Italia. En el norte de Italia, rodeado por los majestuosos Alpes lombardos, se extiende el Valle Camonica. Un lugar envuelto en misterio desde tiempos inmemoriales, famoso por sus más de 140.000 grabados rupestres, escenas de caza, deidades antiguas, y figuras que algunos interpretan como símbolos mágicos. Entre sus montañas y senderos cubiertos de musgo, nació la leyenda de Giovanna, conocida entre los locales como la Susurrante. No era una bruja de cuento, los registros de la parroquia de Bienno, en 1623, hablan de una mujer que mora sola, murmurando a las criaturas del bosque, temida por los niños y evitada por los ancianos. Giovanna compartía su vida con un gato negro de ojos dorados, un compañero inseparable que parecía comprender susurros que nadie más entendía. Se decía que el animal podía predecir terremotos, comunes en la región alpina, y que anunciaba desgracias antes de que ocurrieran. No fue juzgada formalmente, pero el miedo bastó para condenarla al exilio social. Bernardino Bellotti, en sus recopilaciones del siglo XIX, recoge testimonios que narran cómo, durante las tormentas, los aldeanos cerraban puertas y ventanas al escuchar los pasos de Giovanna y su gato cruzando el bosque. Hoy, quienes se atreven a seguir el antiguo sendero cubierto de hiedra hasta las ruinas de su cabaña, cuentan que, si el cielo se oscurece repentinamente, un maullido grave y solitario rompe el silencio. Un eco del pasado, donde la historia y la leyenda aún susurran al viento. La gata blanca de Bomen, Bohemia, actual Chequia. Nos trasladamos ahora al corazón de Europa Central, a las onduladas tierras de Bohemia, en la actual República Checa. Una región rica en folclore, atravesada por guerras religiosas y persecuciones de brujería durante el siglo XVII. Entre las crónicas locales destaca el caso de Clara Zelena, una curandera de Lovice, conocida por su vasto conocimiento en herbolaria. Clara vivía en las afueras del pueblo, acompañada únicamente por una gata blanca de mirada penetrante. Los vecinos contaban que la gata vagaba por los campos, trayendo flores silvestres enredadas en su pelaje, y que a menudo desaparecía para regresar justo antes de tormentas o epidemias. En una carta fechada en 1662, conservada en los archivos de Praga, se acusa a una mujer solitaria y su bestia de causar fiebres inexplicables en Lovice. Sin embargo, en un giro inusual para la época, Clara no fue condenada gracias al apoyo de la baronesa Altavítkova, quien testificó que los remedios de Clara habían salvado vidas durante una plaga. Poco después de la muerte de su gata, Clara desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, corre la leyenda de que, en noches de luna llena, se puede ver una figura blanca recorrer los tejados de Lovice. Algunos aseguran que es la gata de Clara, buscando aún a su compañera perdida. Otros, que es el espíritu de la propia Clara, protegiendo al pueblo en la oscuridad. Grimorios y gatos, libros prohibidos y compañeros felinos. Desde los albores de la Edad Media, los gatos han acompañado a alquimistas, escribas y magos en su búsqueda de conocimiento oculto. No es casualidad que, entre los grimorios más antiguos, se encuentren menciones veladas a estos enigmáticos compañeros. Uno de los textos más citados es el Liber Juratus Honorii, atribuido al mítico Honorio de Tebas en el siglo XIII. Este manual de invocaciones prescribe que el practicante debe estar acompañado de un ser que camine en la noche y vea aquello que el ojo humano no percibe. Muchos expertos, como el medievalista Joseph Peterson, interpretan esta figura como una referencia inequívoca al gato. Otro ejemplo se encuentra en el Clavícula de Salomón, Claviculae Salomonis, un grimorio renacentista donde se incluyen rituales de protección en los cuales la presencia de un animal vigilante se considera esencial para mantener alejados a los espíritus maléficos. La conexión no era solo simbólica. En la Biblioteca Nacional de España, se conserva un manuscrito alquímico del siglo XVI con curiosas huellas de patas felinas estampadas en sus márgenes. Se cree que los gatos, mantenidos en los scriptoria y talleres alquímicos,
protegían los valiosos textos de roedores y, en el proceso, dejaron su silenciosa firma a través de la historia. Así, mientras las autoridades religiosas perseguían tanto a libros prohibidos como a sus guardianes, los gatos se movían en la frontera invisible entre la sabiduría y el misterio, dejando su huella, literal y metafóricamente, en la tradición esotérica europea. El aquelarre de Zugarramurdi, Navarra, España. En el corazón del Pirineo navarro se encuentra Zugarramurdi, un pequeño pueblo cuya historia quedó marcada para siempre por las acusaciones de brujería en el siglo XVII. Entre las muchas historias que rodean este lugar, destaca la de una mujer llamada María de Simildegui, acusada de participar en aquelarres junto a su inseparable gato pardo. Según los registros del Tribunal de la Inquisición de Logroño, 1609, testigos afirmaban haber visto a María acompañada de su gato, ambos danzando bajo la luz de la luna en las cavernas de Zugarramurdi. El animal, decían, era capaz de hablar en lengua humana y de convocar tormentas. Aunque muchos de los acusados fueron condenados injustamente en procesos plagados de superstición, el eco de aquellas historias perdura. Hoy, en las cuevas de Zugarramurdi, donde el viento silba entre las rocas, se dice que si escuchas atentamente durante una noche de tormenta, aún puedes oír el maullido de un gato y los susurros de antiguas ceremonias. La bruja de las tierras gallegas y su gato negro. En las remotas tierras de Galicia, rodeadas por bosques frondosos y montañas cubiertas de niebla, se cuenta la leyenda de una mujer conocida como la Moura, una bruja temida y respetada por los aldeanos. Esta mujer, a menudo vista con su inseparable gato negro, era conocida por sus poderes y por sus habilidades en el arte de la hechicería. Los relatos indican que durante siglos, los aldeanos creían que las mouras podían transformarse en gatos para espiar a sus enemigos o incluso para proteger a sus seres queridos. En el caso de esta leyenda, la mujer y su gato negro se convirtieron en figuras temidas, especialmente por los jóvenes que osaban aventurarse demasiado cerca de su morada. Se dice que en una noche oscura y sin luna, un joven del pueblo decidió descubrir la verdad sobre los rumores que corrían acerca de la bruja y su gato. Cuando se acercó a su casa, vio cómo la mujer y el gato se fundían en la oscuridad, y al acercarse más, pudo ver cómo la bruja comenzaba a transformarse en su forma animal. Esa misma noche, la tormenta desató su furia sobre el pueblo, y el joven desapareció, dejando atrás solo el eco de un maullido profundo y un rastro de huellas en el barro. La leyenda se ha transmitido generación tras generación, y aún hoy en día, algunos aldeanos aseguran haber visto un gato negro vagando por los bosques gallegos, acompañado de la figura de una mujer vestida de negro, como si fuera una sombra del pasado. Las leyendas nacen del miedo, pero también de la admiración y el misterio. Cada historia que hemos recorrido hoy lleva en susurros el eco de un tiempo donde el límite entre lo real y lo mágico era tan tenue como un maullido en la noche. ¿Cuál de estas leyendas te ha hechizado más? Déjalo en los comentarios, y si amas los misterios, las historias y a los gatos tanto como nosotros, dale like, comparte y suscríbete para seguir explorando juntos. Hasta el próximo susurro en la oscuridad.